Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Un programa más de Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos, aquí llevándoles por supuesto información y entrevistas, análisis de los temas que hacen la agenda pues informativa, principalmente en este día. En cuanto tiene que ver con novedades, pues continúa el tema futbolístico. Ecuador pues ya tiene listo, completo su nómina allá en Estados Unidos. Hoy llegaban Piero Hincapié y William Pacho, los recibían en un ambiente de camarada allá justamente la tri, y por supuesto también ya están definidos los dorsales, todos esos números que van a utilizar, y con ello pues ratificando este momento futbolístico que vive el Ecuador, una época también de bastante euforia a nivel mundial. Ya las elecciones están en Estados Unidos, muchas de ellas están llegando, otras se están completando, y por supuesto nosotros nos faltaban estos dos referentes mundiales como son Piero Hincapié y William Pacho, que estuvieron jugando el fin de semana justamente la final de la Champions League, que finalmente por segunda ocasión consecutiva pues se la llevó William Pacho y el Paris Saint-Germain, el equipo francés. Con ello pues también hay otras novedades que se han dado en este día. En lo que tiene que ver, hay unas novedades en cuanto a los nombres que se están ya sonando para las candidaturas. En las últimas horas el movimiento oficialista de ADN daba a conocer, pues por ejemplo, en Guayaquil, pues se están planteando como precandidato al actual ministro del Interior, John Reinberg, y también Andrés Guzmán como posibles aspirantes a disputar la alcaldía de Guayaquil en las elecciones del próximo mes de noviembre. Mientras tanto, en la prefectura del Guayas se está planteando al actual presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, que no ha contestado aún qué le parece esta propuesta que se está haciendo para que vaya a correr por la prefectura del Guayas junto a Zaida Rovira, la ministra de Inclusión Económica, la ministra Zaida Rovira, pues justamente que tiene expertise en el ámbito social, pues también está como precandidata a la prefectura del Guayas. Veremos qué pasa, algunas novedades que se están dando también en la parte del gobierno nacional, y también entre otros pronósticos, pues vamos a ver qué pasa con Colombia. Colombia está anunciando, el presidente Petro en las últimas horas decía que había que ver la posibilidad de retomar la venta de energía a Ecuador. Sin embargo, la Asociación de Distribuidores allá de Colombia están viendo que el tema del fenómeno del Niño podría ser un inconveniente para esa venta de energía hacia nuestro país. Veremos qué pasa. Lo cierto es que el fenómeno del Niño se está confirmando, incluso las Naciones Unidas han confirmado ya un 80% de probabilidades en cuanto a su desarrollo, incluso antes del mes de agosto. Estamos aquí prácticamente de la ceja al ojo para ver algunos efectos en caso que se reconfirme el tema del fenómeno del Niño. Esta hora quiero saludar a Pablo Lucio Páez, economista, analista económico. Gracias por estar con nosotros, economista. Un gusto saludarlo, y vamos a conversar justamente esto que hubo, este impasse entre Ecuador y Colombia por el tema comercial. Desde este 1 de junio, desde el día de ayer, pues Ecuador, ya el presidente Noboa dispuso pues a través de la CENAE el levantamiento de esta tasa de seguridad que se le cobraba a Colombia. ¿Cómo analiza usted, economista, lo que ha significado la posibilidad de que se retome ese comercio bilateral de por años, que ha sido histórico, y que Ecuador justamente a partir de ayer pues ha decidido levantar estos aranceles? Adelante, economista, buenas noches. Y muy buenas noches, un gusto estar contigo, con la gente que nos escucha. Como tú has señalado, hay muchos temas. Pensé que cuando tú dijiste el presidente de la Asamblea va a correr, yo pensé que iba a correr un maratón o alguna cosa por el estilo. Va a la prefectura. Pero ha sido la prefectura, sí, así oigo. No, pero seriamente, obviamente el tema de haber eliminado la tasa de seguridad, no hay que aplaudirlo, no hay que festejarlo, porque simplemente lo que hay que decir es que era una barbaridad haber tomado esa decisión. No, primero el 25, luego el 50, el 100, otra vez bajaron, lo que haya sido. Es una ridiculez. Fue una decisión en parte política, en parte, yo diría, egocéntrica, en parte emotiva. Quizás había alguna estrategia por ahí detrás que no logro entender cuál era, pero en todo caso era una malísima decisión. ¿Para quién? Para los ecuatorianos y para los colombianos.
¿Para quién en ambos lados? Para los consumidores y para las empresas de ambos lados. Es decir, que hacía daño y empobrecía a ecuatorianos, a colombianos. Solo había unos pocos que podían salir ganando en eso, obviamente siempre los hay, algunos que podían ganar, pero era muy malo. Entonces, cuando algo malo se elimina, uno lo único que puede decir es que bueno que se eliminó algo malo y ahora volvemos a la situación normal, que es tener comercio libre con Colombia. Y qué bueno que no haya durado más de... ¿Cuándo empezó esto? Cuatro ¿Cuándo meses fue? casi, febrero. 4 meses, sí. Febrero. Bueno, uno puede decir que bueno que no haya durado más de 4 meses, porque si duraba mucho más iba a tener un mayor impacto y realmente grande. Entonces ha tenido un impacto malo, pero ya hay que olvidarse. Y ojalá, y esa es la lección importante, no volvamos a tomar decisiones tan malas como esa. Economista, el tema también se remarcaba por el hecho, como usted señalaba, se han perdido de ambos lados, de Ecuador y de Colombia. Pero la pregunta es, ¿cómo se presionaba un poco también a un gobierno que su propia oposición, sus propios conciudadanos cuestionan la manera como él combate a los grupos criminales en Colombia, en la frontera más que todo, donde Ecuador, decía el presidente, tiene que invertir más de 400 millones de dólares? Había que hacer algo también, tal vez la medida fue muy extrema, pero ¿cómo garantizamos, economista, también de que esto no se vuelva a repetir porque venga un gobierno que no cuide la frontera y que la tasa de seguridad, lo que dice el presidente, buscaba que justamente el gobierno de ese país haga conciencia, pues, y ponga también a gastar sus recursos y su contingente militar en la frontera? Mira, seamos realistas en la vida, ¿no? Uno siempre puede decir, mi vecino se está portando mal y entonces yo le voy a pegar a mi vecino, ¿no? Para que reaccione. Siempre se puede hacer eso en la vida. Pero la primera pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿mi vecino es más fuerte que yo o no? Para irme a pegar, ¿no? Y tenemos que ser realistas. Cuando los Estados Unidos toma este tipo de decisiones, los Estados Unidos sabe que es el más fuerte y que les golpea a los demás y los demás tienen que reaccionar de alguna manera porque son los Estados Unidos, ¿no? En este caso, seamos francos, Colombia es un país más grande, más fuerte que el Ecuador. El impacto negativo es más grande en el Ecuador que en Colombia, porque esos 1.000 millones de ida y vuelta de comercio, esos 1.000 millones representan en la economía ecuatoriana más que lo que representan en la economía colombiana, ¿no? Entonces, ¿para qué le vas a ir a pegar al vecino que sabes que es fuerte y que no va a pasar nada? ¿O es que sí ha pasado algo en la frontera? ¿Ha habido un cambio en la inseguridad y la seguridad de la frontera? No ha habido ningún cambio. Lo que hemos hecho es simplemente pelearnos más, gritarnos más. No, no. Esto es una muy mala decisión. Si tú quieres, como debe ser, por supuesto, presionarle a Colombia para que enfrente el tema de la inseguridad, tienes que buscar otros medios y te digo, incluso el medio que a mí me parecía el más lógico, que es pedirle al presidente Trump, que está muy interesado en este tema de la lucha contra la economía, a Trump, sí, decirle, vea usted, presiónele, usted que es el más fuerte de la película, presiónele a Colombia. No lo voy a hacer yo porque yo no tengo los medios. Pero bueno, ya esto es eliminado. Lo más probable es que en Colombia gane el Del amigo Espriela, Abelardo, y digo Abelardo sin poner el apellido porque es medio raro el apellido, así que no sé del cómo. Espriela, dice él. Sí, no, no, no soy muy bueno para pronunciar ese nombre, así que quedo con Abelardo, sí, que ganó la primera vuelta más o menos 43-40, y que según los diversos análisis, veamos qué pasa, va a ganar la presidencia en Colombia y probablemente con él podemos entendernos mejor, ¿no es cierto? Podemos entendernos mejor, probablemente él sí tiene la intención de cuidar mejor la frontera. Entonces creo que es una cosa que nos ayuda a olvidarnos de este problema y caminar hacia adelante. Entonces el tema es la seguridad y tú también señalaste el otro tema que es muy importante, que es el tema de la electricidad, Correcto. ¿no? Nosotros podemos comprarle a Colombia hasta, estoy redondeando obviamente, hasta 500 megavatios y 500 megavatios es muchísimo, ¿sí? Y entonces si tenemos un clima malo y si además a ese clima malo, digo, sequías me refiero, eh, y se suma que Colombia no nos vende, entonces nos ponemos en una situación muy complicada. Y sí podría ser que Colombia no nos venda. Recuerda tú que cuando estábamos en noviembre, a finales del último trimestre del 2024, que tuvimos Sí. esos apagones hasta 12, 13, 14 horas, era porque había una gran sequía, pero además Colombia no nos vendía. Y en ese momento que yo recuerde, Colombia no nos vendía por mala voluntad, sino que No ellos también tenían, necesitaban. la no tenían.
Y entonces ahora puede darse esa situación repetirse. y es muy grave, ¿no? Sí, sí, economista. Y usted tocaba un tema importante, ¿no? El hecho de que el presidente Daniel Noboa, justo antes de la elección del pasado domingo, donde ha ganado con estos 3 puntos de momentos porcentuales del candidato Abelardo del Espriela frente a Iván Cepeda, del oficialismo de Gustavo Petro, es importante también para el país de que esa cercanía que hay ya, el presidente Noboa se lo planteó, le dijo, bueno, que buscaba trabajar en el tema de la frontera y como usted bien señalaba, no, ¿por qué no Estados Unidos, que es el papá, digamos, de estos niños, que se meta en medio de esa discusión y ponga orden y le diga, pues bueno, ven a cuidar tu frontera y tú también haz lo tuyo por consecuencia? Y sería un camino, digamos que un poco mejor para los dos países que necesitan crecer, que como usted señalaba también, tenemos problemas de generación eléctrica porque se vino un fenómeno del niño que ya está confirmado, hay un 80% de las propias Naciones Unidas lo ha confirmado para antes de agosto, y esto significa de que debemos unirnos más porque somos parte de los países de la región que nos necesitamos mutuamente para combatir el narcotráfico, para generar producción, para intercambio comercial, para venta de energía. Es decir, somos prácticamente hermanos unidos por el mismo cordón umbilical Colombia y Ecuador. Mira, en economía hay una cosa que se llama la, la teoría de la gravedad del comercio, ¿no? Tú sabes que la teoría de la gravedad de la física, digamos así, que Sí, aprendíamos en el colegio, es que cuanto más cercano están dos cuerpos, más se atraen, y cuanto sí, más lejos están, menos se atraen. Pues también existe la teoría de la gravedad del comercio, que te dice que es lógico, sentido común, claro, cuanto más cerca están dos países, más se atraen, es decir, más más deben comercio. intercambiar. Y hay que recordar que el intercambio es lo que genera la riqueza para la gente. Yo produzco intercambio contigo, yo produzco intercambio con Colombia. Ojo, intercambio, mando y traigo de vuelta, es ida y vuelta el tema del comercio, ¿no? Entonces, haber cortado ese comercio, por suerte, como digo, solo fueron 4 meses, es una cosa muy mala para la economía. Entonces, sí, tenemos que volver a relaciones normales con Colombia, relaciones de comercio. Ojalá el tema eléctrico combinado con el fenómeno del niño no sea demasiado grave y que los colombianos sí nos puedan vender. Hay que estar conscientes, por ejemplo, que una de las cosas que se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero no lo hemos hecho, es una interconexión con Perú, Correcto. ¿no? Deberíamos tener una interconexión eléctrica importante con el Perú. Para justamente también decir, bueno, si no hay Colombia, capaz que hay Perú, en fin, y además tenemos que desarrollar obviamente nuestra propia capacidad de generación, ¿no? No hay que olvidarse, mira, Leonidas, no hay que olvidarse Sí, que, digamos, la energía y en particular la electricidad, pero digamos la energía en general es el centro de nuestras sociedades modernas. Somos sociedades de energía, ¿no? Antes la energía provenía de los animales, de nosotros mismos, y luego provino de los animales, y luego empezamos a inventar máquinas para, digamos así, generar electricidad o generar energía. Lo hemos hecho y cada vez necesitamos más. Y con todo este tema de la computación, del Internet, de la inteligencia artificial, no es que vamos a necesitar menos, vamos a necesitar más energía porque todo el mundo virtual, aunque sea virtual, necesita una enorme cantidad de energía que proviene del mundo físico. O sea, el mundo físico de la energía sostiene el mundo, llamémoslo así, virtual de la computación, el Internet. Y entonces el mundo necesita más energía. Y entonces el Ecuador debe lanzarse ese desafío de producir más energía. correcto. Economista, el tema también del comercio con Colombia, sin lugar a dudas, ha sido tan importante. Vimos que algunos productos salieron de la percha del mercado ecuatoriano porque justamente al 100% arancel era imposible importarlos, Claro. pagar el doble, nadie lo iba a comprar. Pero también queda la sensación de que decía el gobierno, el presidente Noboa, que podría ser cuando ocurrieron este tema de la tasa de seguridad, habría que buscar otros mercados. ¿Cree usted que también en algún momento determinado podemos encontrar mercados alternativos que nos vendan lo que nos vende Colombia, lo que le compramos a Perú? De pronto como también tener una alternativa en caso de... Mira, siempre existe eso, ¿no? Si por alguna razón cierra la tienda de la esquina o panadería de la esquina, ¿qué haces tú? Vas a buscar otra tienda y Claro. otra panadería, Aunque esté un obviamente. poquito más lejos, pero tiene que comprar el pan. Exacto, y esto es lo mismo. Si no encuentras al lado, vas a buscar a otro lado. Pero lo lógico es dejar que la economía libremente tome esas decisiones.
Es decir, que tú libremente vayas a la tienda de la esquina porque te parece que es la mejor, o a la panadería tal porque te parece la mejor. El problema es cuando hay una intromisión política que te dice no puedes ir a esa tienda, no puedes ir a esa panadería. Entonces sí, siempre se puede buscar una alternativa en la vida, pero casi por definición esa alternativa es menos buena que la anterior, porque si no, ¿por qué ibas tú a la tienda o a la panadería? ¿Por qué no ibas a esas otras antes? Claro. Porque estas de acá eran las mejores por cualquier razón, ¿no es cierto? Entonces, a Colombia le compramos e intercambiamos ciertas cosas, otras cosas intercambiamos con el Perú, otras cosas intercambiamos con Estados Unidos, con Turquía, con quien sea. ¿Por qué? Porque escogemos libremente cuáles son los que nos ofrecen los mejores bienes y servicios. Entonces, la intromisión política siempre es mala porque interrumpe esas decisiones que tú y yo y la gente que nos escucha tomamos libremente para comprar o vender en tal o cual lugar, ¿no? Claro. Entonces siempre es malo la intromisión política. Entonces no basta con decir, bueno, se pueden encontrar alternativas, por supuesto. Las alternativas, por definición, son menos buenas. Correcto. Economista, quiero conversar también un tema que está ahora a propósito de moda. Ecuador, pues, está viviendo la fiesta del Mundial. Claro, ¿Cuánto por supuesto va a significar este movimiento económico? Hemos visto que no solamente tiene que ver con Estados Unidos, con México, con Canadá. Ecuador, justamente la fiebre, la fiesta que se vive en la compra de camisetas, de todo lo que significa la selección. ¿Cómo mueve un país el comercio también a nivel interno, economista? ¿Cuál es su análisis al respecto? A ver, yo creo que hay que estar conscientes que el deporte mueve menos de lo que creemos. ¿Por qué creemos que mueve mucho? Porque hay un factor emotivo detrás de eso, ¿no? Y solo quiero darte un ejemplo. Y voy a empezar, ya que estamos hablando con Guayaquil, no voy a coger el ejemplo de la Liga, que es el que quiero tomar, sino el ejemplo de Barcelona. Voy a coger Barcelona. Además, tú evidentemente eres barcelonista. ¿Cómo me conoce, economista? Por supuesto. Pero es obvio, pues, ¿no? Usted tiene toda la facha de barcelonista. Pero aquí pues, también hay algunos MLCistas. Buena pinta, un tipo pintón y todo, Barcelona. Sí. Es el presupuesto este año de Barcelona. Sí. ¿Cuánto es el presupuesto? Más o menos. ¿Alrededor de qué? 10, 12 millones, no sé. Exacto, ponle 15, ponle 20, 15. Lo que quieras, ¿no? ¿Qué número de emoción en la tabla de emociones? ¿En qué número está el Barcelona? En las emociones. De la mitad para abajo. No, en la emoción de la gente. No, es el número uno, pues. Exacto, eso, la emoción es número uno. Sí. Sí. Erradamente están equivocados, pero en todo caso, número uno, aunque sea equivocados. Sí. ¿En qué número de empresa del Ecuador está el Barcelona con esos 10, 15, 20 millones? Está en el lugar 1000. Entonces, por eso te digo, la emoción que genera el Barcelona es número uno, pero en el movimiento económico Barcelona está en el número 1000 de las empresas del Ecuador, ¿no? Entonces, pero creemos por la emoción que el movimiento alrededor del fútbol es una cosa impresionante, es menos de lo que creemos. ¿Sí? No digo que sea poco, pero es menos de lo que creemos, ¿no? Y entonces, a nivel del mundial, también a nivel mundial, y aquí en el Ecuador en todas partes, creemos que ese movimiento es más. Solo quiero darte unas cifras para que hagamos un análisis rápido. La economía ecuatoriana mueve 15,000 millones de dólares mensuales. Y el mundial va a durar un poquito más de un mes, entonces digamos un mes. Entonces en ese mes la economía normalmente mueve 15,000 millones. ¿En qué? En todo. Todo lo que se mueve en la economía, electricidad, viajes, comida, lo que sea, ¿no es cierto? La vida normal, 15,000 millones cada mes. Vamos a suponer que de los productos completos de la economía, estoy exagerando, un 15% pueden tener que ver algo con el fútbol, ¿no? Es decir, comida, tragos, viajes, como tú decías, camisetas, ponle que sea un 15%, que no es, solo me estoy inventando. Son 2,000 millones de dólares que se mueven en esas actividades al mes. Ponte que esas 15% de actividades vayan a crecer 10%, que es bastantísimo en un mes. Serían 200 millones de dólares que se va a mover extra a la economía durante este mes. Pero ese 200 estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando. Entonces sí, el fútbol va a mover, hay que emocionarse, es bueno para los restaurantes, para los unos, para los otros, etcétera,
pero mueve menos de lo que creemos. Y además es solo durante un mes de los 12 del año, ¿no? Entonces también hay que dividir eso para los 12 del año. Entonces, sí hay que ver, hay emoción, hay movimiento, pero es menos de lo que creemos. Pero siempre piensa tú que la emoción en el fútbol es más que la economía. Correcto. Y economista, y por ejemplo, en el tema este que tiene que ver con los movimientos económicos, la implementación de un turismo de a un 8% como se hace en los feriados, también en esta época podría de pronto incentivar algo, porque recordemos que hay restaurantes, bares que se prestan para ver el fútbol mundial y de pronto reducir el IVA durante el mundial, qué sé yo, al 8% se me ocurre, podría tener algún tipo de movimiento extra adicional y al tratar de alcanzar esos porcentajes que deberían estar en el tema del venta y comercio. Bueno, a ver, yo te digo sinceramente, soy contrario a ese tipo de ventajas, Ok. ¿no? ¿Por Porque qué? si yo te doy una ventaja para que gastes en turismo durante el mundial, a no ser que yo tenga un ingreso adicional. ¿Y por qué habría un ingreso adicional? No hay, ¿no? Capaz que hay menos ingreso porque voy a trabajar menos porque voy a estar viendo los partidos del mundial. Si no hay un ingreso adicional y tú me incentivas a gastar en turismo o en todas estas cosas, quiere decir que yo dejo de gastar en otras cosas, ¿no? Porque no es que la plata me sobra, ¿no? Entonces, me incentivan a gastar acá y yo dejo de gastar acá. El resultado para la economía es el mismo. Por eso a mí no me gusta ese tipo de incentivos. A mí me parece que todos deben tener la misma situación. Si tú quieres dedicarle plata al fútbol, yo no tengo por qué darte un incentivo, hazlo. Y si tú quieres gastar, porque no te gusta el fútbol, en ir al cine, pues anda libremente al cine. Tú tienes que tomar las decisiones, pero no soy yo que tengo que incentivar el fútbol en lugar del cine. Correcto, economista. Y para ir finalizando, básicamente, ¿cómo analiza usted lo que tiene que ver ya el tema de la economía del país? Crecimiento, se proyecta menos del 3%. ¿Cómo ve usted finalmente la economía del Ecuador? Mira, dejando de lado este tema del fenómeno del niño, que no sabemos qué va a pasar, si tiene un impacto muy fuerte. Recuerda tú que en los últimos 40 años, digamos, para redondear un poco ¿Sí? más, las dos grandes crisis que tuvo el Ecuador estuvieron ligados a fenómenos del niño muy fuertes, ¿no? Que fue el 81-82 y luego el 98-99, 98, ¿no? correcto. Y ha habido otros fenómenos del niño más pequeños, digamos, de unos niños más chiquitos. ¿Sí? Este es el super niño, lo pronostican como el super niño. Claro, si es el super niño, entonces es grave porque la economía Claro. ecuatoriana se ve muy afectada. Pero dejando eso de lado, digamos, se estima que efectivamente la economía ecuatoriana puede crecer alrededor de un 3%, lo cual no está mal, pero nosotros tenemos que crecer entre el 4 y el 5% anual para que la gente realmente sienta cambio en su vida, porque al final la economía solo está hecho para una cosa. No es para que tú y yo conversemos del tema, ni para que yo me dedique a la economía. No, la economía está hecha para que la gente viva mejor. Es Correcto. la razón fundamental. Y la gente solo vive mejor si es que hay más actividad económica que le genera más empleo, más ingresos, vivir mejor, etcétera. En consecuencia, lo que necesitamos es crecer más de manera sostenida. Durante 10, 20, 30 años seguidos necesitamos hacer eso, ¿no? Entonces, sí, ojalá este año sea mejor, esté alrededor del 3%, pero lo que tenemos que pensar es en ser más, ¿cuál es la palabra? En ser más exigentes con nosotros mismos y decir, tenemos que ponernos de alguna manera un objetivo del 4 o 5% anual que nos va a permitir a los ecuatorianos vivir mejor. Y por supuesto, pues que ese crecimiento sostenido, como usted señala, en el tiempo, por muchos años, pues va a permitir también la generación de empleo y fuentes de ingresos para los Eso ecuatorianos que tanto lo eso requieren en este momento, economista. es que eso es, la base es eso. Mira, si uno dice, dentro de todas las cosas que hay en la economía, ¿cuál es la más importante para la gente? Es tener trabajo y tener ingresos. Correcto. Es lo primero. No es que te den un bono, no es que te ganes la lotería, no es que gane el Barcelona, porque eso dura un ratito, además no gana casi nunca. Eh, Es cierto, ayer cuando le ganan mismo, la liga en Casablanca, nomás ahí se celebra más. ¿cómo es eso que van ayer a Ambato y pierden con el técnico? ¿Cómo es eso? Sí. Y entonces, hablando en serio, Claro, eh, ese es el objetivo fundamental. No son todas correcto. esas cosas. Lo fundamental es que la economía se mueva para que la gente tenga empleo y ingresos. Ese es el primer punto de la economía. Muy bien.
Economista Paulucio Paredes, quiero agradecerle, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Ustedes. Nos pasaremos conversando aquí con muchas A las amenidades. órdenes, Muchísimas gracias y que tenga una buena noche. Hasta la próxima, economista. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Llegamos a la parte final del Diario Nocturno. Será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.